Sean todos ustedes bienvenidos, patronos de la Fundación, señora vicerrectora de la Menéndez Pelayo, que nos atiende, señores profesores, queridísimos alumnos de máster del Instituto y también de los centros de español y familiares de los alumnos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a proceder a este acto inaugural y en él vamos a tener primero una importante conferencia a modo de primera lección del curso que nos va a dar el gran catedrático emérito don Francés de Carreras. A continuación procederemos a hacer la entrega de títulos a los alumnos del máster del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Y a continuación serviremos una copa de vino español para entrar también en español en el acto. Por lo que se refiere, con el permiso de ustedes, continúo sentado, a la lección inaugural, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de don Francés de Carreras, sentado a mi derecha. Y yo tengo que decir que es un honor que tengamos en esta lección inaugural nada menos que a la personalidad de un jurista tan destacado como lo es Francés de Carreras. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y es también miembro de número, académico de número, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que tengo el honor de coincidir con él, y también con Julio Iglesias. Los tres somos catedráticos académicos de número de Ciencias Morales y Políticas. Francés de Carreras, además, recibió la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, que, como saben ustedes, premia los méritos contraídos en el ámbito de la Administración de Justicia. Pero es que también formó parte del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña durante 18 años, del 81 al 98, y también fue secretario general de toda la Universidad Autónoma de Barcelona en el bienio 80-81. Allí ocupó también el cargo de director del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público. Tiene una importantísima faceta de investigador, y de investigador precisamente en materia de teoría política y de historia constitucional, y tiene un importante paso por instituciones políticas y por todo el derecho autonómico. Ha formado parte de consejos de redacción y sigue en ellos de importantes publicaciones científicas. Pienso en la Revista Europea de Derechos Fundamentales y también en la Revista Catalana de Derecho Público. Ha sido un acendrado defensor en Cataluña del bilingüismo, lo que da idea de equilibrio en toda su actuación. Y además de esa defensa del bilingüismo, ha sido impulsor de numerosas iniciativas cívicas y políticas, siempre enfocadas a encontrar un nuevo espacio, a encontrar un adecuado acomodo para la ciudadanía toda, siempre con un criterio flexible y acogedor. Prueba de ese compromiso social fue que en el año 98 le fue concedido el cuarto premio a la tolerancia, concedido por la Asociación de la Tolerancia de Barcelona, calificándole, por tanto, como un gran catalán que es simultáneamente un gran español. Muchas gracias por esa doble condición, Francés. Y como escritor
y analista, publica de forma habitual en la prensa española. Está publicando habitualmente en el diario El País nada menos que desde el año 82, que realmente, claro, da una idea de más de 30 años de estar publicando con regularidad artículos. Artículos que siempre han ofrecido una mirada certera y precisa sobre la situación en Cataluña, en los aspectos sociales y políticos. Y ha sido un gran analizador también de los posibles efectos de un independentismo catalán. Ha analizado el Estado autonómico español, ha analizado reiteradamente nuestro sistema constitucional y ha dedicado mucho tiempo también a hacer estudios sobre el papel de la universidad. Ha escrito muchos libros como el Escucha Cataluña, Escucha España, siempre buscando la tolerancia, el de 4 voces a favor del entendimiento y contra la secesión, 4 voces, porque fue una obra colectiva liderada por Francés de Carreras, en la que participaron también otras 3 personalidades: José Borrell, el actual ministro de Asuntos Exteriores, Juan José López Burniol y Josep Piqué. Ha escrito libro también sobre paciencia e independencia, la agenda oculta del nacionalismo, leyes políticas y sobre el sistema constitucional español. Verdaderamente, Francés, es un gran orgullo y un lujo para la Fundación Ortega y Gasset que la primera lección de este curso que hoy inauguremos la pronuncia don Francés de Carreras, como catedrático que es de la Universidad Autónoma, y su tema va a estar referido al, si entiendo bien, significado de la Constitución de 1978. Don Francés de Carreras tiene la palabra. Bien, muchas gracias al presentador, a Juan Miguel Villarmir, por sus exageradísimas palabras. Y ahora voy a decepcionarles naturalmente después de los encomios que me ha dedicado. Y gracias también a mi amigo Julio Iglesias, compañero también en la universidad y en la academia, porque me formuló esta petición que, bueno, no solo dije que sí, como tú sabes, inmediatamente, sino que para mí fue un honor pronunciar este discurso o esta lección inaugural en una fundación como la Fundación Ortega y Marañón. No solo por la trayectoria que tiene, por la trayectoria de las 2 fundaciones que se unieron hace unos años, sino también por los ilustres nombres de don José Ortega y Gasset y don Gregorio Marañón, 2 grandes liberales, europeístas y demócratas, de los cuales, no de ellos en concreto, aunque puede haber referencias, de los cuales hablaremos ahora porque están en la génesis intelectual de la Constitución de 1978. Yo el título que le he puesto es Significado histórico de la Constitución de 1978. Previamente, pasaremos al significado histórico inmediatamente, pero previamente dar como 2 notas fundamentales de una Constitución. Una Constitución es una norma jurídica, no es un programa político, no es aquello que pasa. Hay gente que dice, bueno, ahora tenemos Internet y Internet no está en la Constitución, tenemos que meterlo.
Pues primero que están equivocados, que sí que está en la Constitución, sí, porque se encuentra allí en el 18.4, allí encontramos lo que llamamos Internet. Pero además en la Constitución no tiene que estar todo, tiene que estar lo principal y muchas veces a nivel de principios para que sean desarrollados después por leyes democráticas. Y la Constitución es una norma jurídica que se caracteriza y tiene como principal virtud la estabilidad, dar estabilidad a un sistema jurídico y político, dar seguridad, dar estabilidad sobre todo a las normas por las cuales se deben regir los ciudadanos. Por tanto, los ciudadanos deben tener confianza en la Constitución, sabiendo que el marco que establece no será vulnerado, que dentro de este marco puede haber cambios, naturalmente, los cambios legales de todo tipo, los cambios incluso en acciones políticas, de hecho, etcétera, pero siempre será dentro de este marco. Y, desde este punto de vista, la Constitución da previsibilidad, que es una de los núcleos básicos de lo que es la seguridad jurídica. Esta previsibilidad, esta seguridad jurídica, esta estabilidad y esta estabilidad de la Constitución y la confianza que debe suscitar en los ciudadanos están, por un lado, formalmente en que es una norma que se reforma de manera más dificultosa que el resto de normas del ordenamiento, pero sobre todo yo creo que hay que tener en cuenta también una cuestión, digamos, inmaterial. Ahí la Constitución merece un especial respeto, porque allí están las normas básicas de nuestra convivencia, no los detalles discutibles, sino aquello que hemos asumido como núcleo central por el cual tenemos que regirnos en la sociedad. Bien, por tanto, un cambio constitucional, y más un cambio constitucional como el que hubo el año 78, pasar de una autocracia a una democracia, pues fue muy importante. Y ahí arriesgo la tesis de que ¿qué fue lo más importante de la Constitución del 78? Yo creo que fue que los constituyentes, y ahora diré a qué me refiero como constituyentes, que los constituyentes tuvieron conciencia histórica, conciencia del momento histórico, miraron hacia atrás, hacia el atrás inmediato, hacia el atrás más remoto, sacaron consecuencias de ello y también hicieron una Constitución para mirar hacia el futuro, para que la Constitución fuera estable y no fuera sometido a cambios por todos los nuevos o posibles acontecimientos futuros que forzaran a cambiarla. Y esto ha sido así, 40 años de Constitución, solo 2 pequeños cambios y una Constitución que resiste bien el paso del tiempo. Hay constituciones más antiguas, mucho más, las europeas, pues no tanto más. La francesa es del 58, la italiana del 49, la alemana también del 49. Han tenido algunos cambios, no tantos como se dice, han tenido algunos cambios. La de Estados Unidos es de 1787 y apenas ha tenido cambios. El último fue el año 72, una enmienda sin mucha mayor importancia. Por tanto, es una Constitución consistente, que aún dura, que tiene aspectos que podrían reformar. Todos tenemos una buena Constitución en nuestro bolsillo, que no es la mejor porque solo está en nuestro bolsillo, no está en los bolsillos de todos, pero es una Constitución que tiene aspectos que pueden reformarse para mejorar, pero que deben hacerse desde esta conciencia histórica de la que le voy a hablar ahora.
Precisamente fue Ortega y Gasset que en la rebelión de las masas dijo aquello: si usted quiere ver bien una época, mírela usted desde lejos. Esto creo es lo que hicieron, de más o menos lejos, lo que hicieron los constituyentes. ¿Quiénes eran los constituyentes? Aquí podríamos hacer distinciones. Claro, los constituyentes muchas veces se entiende pues los miembros del Congreso y del Senado que aprobaron la Constitución el año 78. Es cierto. Dentro de estos se habla de los padres de la Constitución, los ponentes, los 7 ponentes constitucionales. También es cierto. Después estaba la Comisión Constitucional, también formada por 40 o 40 y pico personas. También es cierto. Pero la Constitución, los constituyentes fueron el pueblo español. Y, por tanto, si bien algunos pusieron la pluma, pusieron las palabras, sabían más o menos cuál era el significado de las instituciones que estaban creando, hubo un pueblo español que ratificó en referéndum el 6 de diciembre del 78, que dijo: sí, queremos esta Constitución, aunque no la hemos leído, pero sabemos que esta Constitución pues tiene derechos y libertades, y esta es la finalidad de sus instituciones, tiene unos órganos democráticos representativos, tiene una organización territorial que todavía está en la misma Constitución, pero que podrá tener un desarrollo. Y después cada uno escoge lo que quiere. Uno escoge el artículo 14, que es el artículo de la igualdad, otro escoge como principal el artículo 1, donde se habla de Estado democrático y social de derecho. Otros, yo recuerdo, y ahora puede asombrar un poco, pero interesaba mucho que se estableciera el voto a los 18 años. Antes, en las primeras elecciones, fue a los 21 años y históricamente había sido a los 25. Y esto, que los jóvenes puedan votar. Bien, esta es la Constitución. ¿Qué se aprendió del pasado en esta mirada a la que se refería Ortega? Se aprendieron, yo creo que del pasado, sobre todo, 2 cosas. Una en mirada reciente, relativamente reciente. Pensemos que estamos en el periodo 75-78. Se aprendió de la Segunda República. Teníamos en la cabeza, yo lo recuerdo, yo ya era profesor en la universidad, yo había hecho la tesis el año 73 sobre un aspecto, el aspecto electoral en la Segunda República, me la había estudiado bien, todos queríamos hacer tesis sobre la Segunda República, la estudiábamos y la conclusión que sacamos, muchas veces nos lo hemos dicho después, es que la República fue muy bien intencionada. Un precedente de la República es la agrupación al servicio de la República que precisamente presidían don José Ortega y Gasset y don Gregorio Marañón, que fue fugaz su actuación, pero fue determinante porque las cabezas pensantes decían: la monarquía no es democrática, esta que tenemos no es democrática y está acabada, tenemos que pasar a la República. Por tanto, la República entró, 14 de abril fue un día histórico, entró con grandes esperanzas, pero la República fue, para decirlo de manera contundente, un desastre en sí misma. No solo porque acabó en una guerra civil, lo cual es el mayor desastre posible, pero también la República, aunque sin duda hizo cosas buenas, había aquellas buenas intenciones, en cambio, desde el punto de vista político fue insostenible. Y la Constitución del 31, que la presidió, que se elaboró de manera muy rápida, quizá al contrario de la nuestra actual, no tuvo conciencia del momento histórico, sobre todo por la cuestión religiosa, olvidando que más de la mitad de los ciudadanos españoles eran
profundamente religiosos, y hubo un trato especialmente punible a la Iglesia católica y a algunas órdenes religiosas. Absurdamente, esto no es la laicidad que tenemos ahora, y ello provocó que fuera una constitución en que subsistían las dos Españas, una España conservadora, católica, en parte propietaria, agrícola o industrial, y otra España pues laica, más liberal, etcétera, ¿no? Estas dos Españas que se marcan, los historiadores lo marcan a veces desde varios siglos antes, ahí se perpetuó, y de ahí vino que a lo largo de los 5 años, un poco más, de República, nos entendía que no hubiera frutos políticos, que acabara en guerra civil, y que después de la guerra civil viniera, como ganaron el partido, hoy diríamos el partido militar, pues la ganó, y después implantó una muy dura dictadura. Por tanto, en la memoria histórica inmediata estaba esta idea de república, que había hecho un texto jurídico constitucional bueno, pero en algunos aspectos no tuvo conciencia histórica, y el resultado fue un desastre. Pero también había una memoria del constitucionalismo español. A veces se ha tratado muy mal al constitucionalismo español. Se ha salvado a Cádiz la Constitución de 1812 diciendo, bueno, aquello sí que fue una constitución democrática. Hacía poco que había habido la Revolución Francesa, la Revolución Americana. Cádiz estaba en esta estela, y es cierto en buena parte, pero Cádiz no tuvo vigencia. Después hubo otras constituciones, y las constituciones hay que compararlas con su época. No puedes comparar con los parámetros democráticos y de libertades de hoy una constitución de hace 100 años o de hace 200 años. Y si lo comparamos con los parámetros de la época, bueno, el constitucionalismo español hasta el año 36, hasta la Guerra Civil, no fue tan malo, no fue tan distinto del francés, el alemán o el italiano, o el mismo británico, que se habla de la democracia británica como si fuera algo de, en fin, ya fueran demócratas a finales del siglo XVII o XVIII. No hubo sufragio universal completo hasta el año 1928, y las mujeres pudieron votar por primera vez, algunas, las mayores de 28 años, al final de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, nuestro constitucionalismo histórico no era tan negativo como muchas veces se había dicho, como, por ejemplo, creo que equivocadamente lo hizo una crítica excesiva en el año 14, en Vieja y Nueva Política, y en tantas obras más, el mismo don José Ortega y Gasset. Veía la España de la Restauración como algo muy negativo, cuando no debía compararlo con sus ideales liberales y democráticos, sino con lo que estaba sucediendo en Alemania, lo que estaba en Italia, en Francia, etc. Por tanto, todo esto jugó en los constituyentes, en los técnicos que hicieron la Constitución, los políticos, los diputados, en el mismo pueblo español en su conjunto, en los españoles en su conjunto. Pero además, la Constitución no se entiende, creo yo, ni la transición política se entiende, si no se ve como las transformaciones que hubo bajo el franquismo, que fueron muy profundas, sobre todo a partir del año 60, 59, 60, muy profundas. Había unas instituciones políticas
antidemocráticas y dictatoriales que no se movían, que estaban prácticamente incólumes, con alguna excepción, una ley de prensa que daba una cierta apertura, en fin, una ley de asociaciones que creó algunas asociaciones, poca cosa, una reforma de las administrativas a finales de los años 50, alguna cosa había, pero poco, y en cambio, por debajo, en la sociedad, en la economía, en la cultura, los cambios fueron trascendentes. En primer lugar, por la apertura económica que rompe con la autarquía de los primeros 20 años de franquismo, que establece el plan de estabilización y que nos aproxima al mundo desarrollado económicamente de nuestro alrededor o más lejos de Estados Unidos. Había pues unos cambios sociales muy importantes por debajo, unas migraciones que ya venían de los 50, unas migraciones campo-ciudad que hicieron que de un país agrícola y atrasado en buena parte de su territorio se hicieran unas ciudades de manera caótica y desordenada urbanísticamente, pero que son todavía las ciudades que hoy existen, donde el campo se despuebla, y de esto se habla mucho ahora, pero casi es lo que no se puede ser es que esté poblado el campo y esté poblada la ciudad. Y, por tanto, es una evolución que ha sucedido en todos los países y que fue un gran avance. Y después, desde el punto de vista cultural, bueno, empezó pues una producción editorial importante, una apertura por la ley de prensa en los periódicos en que por primera vez los españoles vieron que allí había posiciones distintas, no las identificaban del todo por la situación política, pero se veían ideas nuevas, surgieron revistas muy importantes desde este punto de vista, premonitorias, como Cuadernos para el Diálogo del año 63, otras como Triunfo, Destino, semanalmente, otros periódicos como el Diario Madrid, como el Diario Informaciones, como algunos otros periódicos más aperturistas, y ello provocó que la España de 1975 a la muerte de Franco no tuviera que ver para nada con la España de 1931 o 36, escojan la fecha que quieran. No tenía casi nada que ver. Nos parecíamos mucho en el 75 a países europeos, ya nos parecíamos mucho, excepto en lo político, ya nos parecíamos mucho. En el año 31 y 36 estábamos sobre todo con unas posiciones políticas de enconamiento, de no diálogo, de dos Españas, de amigos y enemigos. Por tanto, esto de ahí nace desde el punto de vista político lo que se ha llamado la transición, o el espíritu de la transición. Desde el punto de vista jurídico-político, ahí nace el consenso constitucional, producto de este espíritu de la transición. Y este consenso constitucional no consistió en decir, bueno, aquí somos dos Españas, tú cedes en una cosa, yo cedo en otra, de momento, y después ya veremos, cuando gane uno, cuando gane otro, iremos cambiando la Constitución. No, el espíritu con el que se hizo la Constitución y la letra que salió de la Constitución era: nosotros cedemos en nuestras posiciones, cada uno de los partidos que allí estaban representados, cedemos en nuestras posiciones para llegar a un texto que sea asumido y defendido por todos. Que sea asumido y defendido por todos. Y esto fue lo más importante del consenso y lo que refleja mejor, creo yo, el espíritu de esta transición.
40 años han pasado de esto. Estamos experimentando, sobre todo en los últimos 10 años, aunque las corrientes iban por abajo, estamos experimentando rupturas de este espíritu de consenso, de esta asunción del otro como no un enemigo, sino un adversario, pero que tiene unas mismas reglas del juego. Y este es el peligro, creo, del momento actual, que determinados actores de la vida política actual que operan tanto a nivel de toda España como a nivel de unas partes de España, como evidentemente es Cataluña, pues rompan ese espíritu de crear un Estado y además un Estado dentro de Europa. Por tanto, si hemos dicho que la conciencia histórica que tuvieron los constituyentes, el pueblo como constituyente, fue la principal aportación, la principal virtud de la Constitución frente a todas las constituciones del pasado, empezando por la misma republicana y siguiendo con todas las demás, siempre habían sido de una parte de España frente a la otra. Si volvemos a esto, entonces sí que volveremos a romper una marcha de la historia de España que parecía solucionada. Estar todos bajo la misma Constitución. Para ello también hay otra manera de asegurarlo. Si conciencia histórica es mirar el pasado, también conciencia histórica es tomar ciertas previsiones de futuro. Y la Constitución no es aquel conjunto de palabras que se aprobó en el año 1978. No es aquel texto, 169 artículos más disposiciones pues, adicionales, transitorias, etcétera. No es aquello, sino lo que aquello permitió poner en marcha. Ya hemos dicho que la Constitución se puede reformar. Muy agudamente el constituyente, en este caso yo creo el técnico que entendía de esto, los técnicos que entendían de esto, en el artículo 1, en el apartado 2 del artículo 1, dice la soberanía reside en el pueblo español. No ha residido, no residió en el año 70, sino reside. Hoy leemos esto y sabemos que la soberanía sigue residiendo en el pueblo español. Y esto implica que este pueblo español y sus representantes pueden reformar esta Constitución. Por tanto, en este sentido, es abierta a la reforma. Abierta a la reforma. En segundo lugar, desde el punto de vista territorial, se han ido desarrollando a través de los estatutos y el desarrollo de estos estatutos por los parlamentos autonómicos, toda una organización que, es de tipo, aunque se tenga miedo por unas razones u otras a esta palabra, es de tipo federal. Estamos en una federación. ¿Podría perfeccionarse esta federación? Sí. Todo puede perfeccionarse, pero estamos en un estado federal. Y después, las normas, como sabe cualquier persona culta, pero básicamente los juristas, las normas se interpretan. No se interpretan como se quieran. Mucha gente dice, bueno, interpretar, pues no existen las normas, ahí podemos sacar el significado que sea. No. Se tienen que interpretar de acuerdo con los criterios admitidos para esta interpretación. Una novela o un cuadro se puede interpretar desde muchos puntos de vista, no están cerrados los criterios. Una obra de arte no tiene cerrados los criterios de interpretación. Una norma jurídica sí, la Constitución lo es, tiene cerrados estos medios de comunicación, hay estos medios de interpretación y, por tanto,
se desarrolla mediante leyes y otras normas de rango inferior, se desarrolla mediante sentencias de los jueces ordinarios, sentencias del Tribunal Constitucional. Pero además la Constitución también previó de manera muy astuta y en un artículo muy bien redactado, en el artículo 93, la posibilidad de, que ya se veía como evidente, de que España formara parte de la Unión Europea, cosa que sucedió el año 85 y entró en vigor el 1 de enero del 86, pero el artículo 93 dice que el Estado puede ceder competencias a organismos supranacionales. No ha habido que tocar nada de la Constitución para que España esté como Estado que forma parte de la Unión Europea, con todas las facultades que le puede otorgar. La Constitución no ha limitado esto, sino que hay un punto de apertura a esto, y se puede decir que los tratados de la Unión, en este momento el Tratado de Lisboa, que está compuesto, como saben, de dos textos, pues el Tratado de Lisboa es también nuestra Constitución. Y allí también hay derechos fundamentales a proteger, y allí hay también artículos que prevén cuestiones de democracia que hasta ahora ha sido interna. Por tanto, la Constitución ya no es aquellas palabras que se aprobaron el año 78, ya es la interpretación de los jueces, la posibilidad de reforma, ya es los tratados europeos, ya es también las mismas normas internacionales, los mismos tratados internacionales que forman parte, estos tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno, y, por tanto, todo esto hace que la Constitución sea una norma viva, una norma que no se fosilizó en el año 78, sino que cada día se tiene que ir renovando. Y, por tanto, por esto he dicho que lo que acertaron más los constituyentes fue en todas estas previsiones, todo este tener en cuenta el pasado, y del pasado se aprende, y tener estas previsiones de futuro. Solo un par de consideraciones finales y acabo. La Constitución cumple 40 años, a final de diciembre entró, el 29 de diciembre, si no me equivoco, del 78 entró en vigor, ahora se cumplirán 40 años, estamos pues conmemorando este acontecimiento. Si no ha sido la más larga, depende de cómo se cuente, y en cierta manera ya lo ha sido, pero en todo caso la más importante. Una Constitución como la nuestra actual penetra en todos los sectores de la vida social y en todos los sectores del sistema jurídico. Las anteriores prácticamente organizaban pues los poderes del Estado sumariamente y otorgaban en su caso algunos derechos y no tenían control judicial, por tanto se incumplían muy constantemente, ni tenían tampoco métodos especiales de reforma. Por tanto, es una constitución moderna en este sentido, norma jurídica protegida por los jueces. Bajo esta Constitución, en estos 40 años, yo creo que podríamos, no hay tiempo ni es el momento, pero todos ustedes lo saben, podríamos aportar datos. En España se ha dado el mayor desarrollo económico, social, cultural y de todo tipo de la historia. Se ha acelerado todo y se ha cambiado la faz de España. Y cuando ahora estamos hablando de tanto, posiblemente demasiado, de nación española y nación catalana y nación vasca, y que es una nación y plurinacionalidad, y todo este embrollo, yo creo que, a mí me gusta siempre una cita que es clásica y que es súper conocida, que es en la primera Constitución, la del 12, la Constitución de Cádiz, cuando hizo el gran liberal Agustín Argüelles el discurso inaugural, un texto que les recomiendo, precioso, cuando estaba acabando el discurso,
y señalando a la Constitución, y en un momento también que estaban los franceses ocupando parte de España y también que somos los franceses, españoles, los patriotas, los tal, estaban también en esto y señalando a la Constitución dijo: españoles, ya tenéis patria, la Constitución es vuestra patria. Yo creo que este debe ser el gran triunfo de la Constitución. Respetar la Constitución, que quiere decir respetar todo el ordenamiento jurídico, es respetar a la patria. Uno puede discrepar de todo, de la historia de España, de los personajes de la historia de España, de lo que ha hecho el Estado español o lo que era previo al Estado en muchas cosas, pero si quiere ser un patriota, tiene que respetar la Constitución, y a la vez el Estado debe también respetarla, porque el Estado quiere decir todos los poderes públicos, debe respetarla, porque si no respeta la Constitución no se está respetando a sí mismo. Y así la Constitución ha logrado en estos años establecer un orden mínimo que permite poner de acuerdo a todos los españoles para que en todo lo demás, en aquello que no está en la Constitución, puedan estar en desacuerdo. Creo que esto es un poco el núcleo de lo que debe ser y lo que es una democracia. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias al gran catedrático y profesor Francés de Carreras por esta lección inaugural del curso 2018-2019. No podíamos tener mejor entrada en el curso que tu preciosa disertación. Muchas gracias, Francés. Vamos a proceder ahora a la entrega de diplomas de máster a los alumnos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset del curso 2017-2018. Para eso, la directora general de la Fundación, doña Lucía Sala, ha tenido la amabilidad de subir ya al estrado y va a dar lectura por orden alfabético del primer apellido al nombre de los alumnos. Yo ruego a cada uno de los alumnos que, al ser citado por la directora, suban para que les podamos entregar ese título de su condición de máster. Muchas gracias, presidente. Enhorabuena a todos y muchas gracias por haber cursado con nosotros. Voy llamando uno a uno para que podáis subir a recoger los diplomas. Francisco Aranda Manzano. Paula Baena Paz. Laura Virginia Díaz Gómez. Carlos Herrán Martínez. Yuasin Yi. Lucía López Alonso. Brenda Catherine Manrique Ruiz. Brenda Yanila Mena Abadía.
Luis Muñoz López. José Julián Reyes Soriano. Maximiliano Rodríguez Barroso. Elena Rodríguez González. Lisbeth Santa Cruz Gómez. Guillermo Velasco Navarro. Emma Sofía Villasmil Muchacho. Ya Hui Shen. Binbin Yang. Roberto José Zúñiga Alvarado. Pues hemos procedido a la entrega de los títulos de máster, como decía antes, a los alumnos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con lo que queda completado este acto de inauguración. En consecuencia, muchas gracias de nuevo a todos los asistentes. Se levanta la sesión y tomamos una copa de vino español. Gracias a todos.